¿Alguna vez has sentido que estás cambiando de maneras que las personas a tu alrededor simplemente no comprenden? Como si estuvieras despertando de un sueño que todos los demás siguen soñando con total convicción. Y cuanto más despiertas, más solo te sientes. Hoy vamos a hablar de algo que casi nadie se atreve a mencionar. El peligro real de superar a todos los que te rodean. Y cuando digo peligro, no hablo de una amenaza física. Hablo de algo mucho más profundo. Hablo de perder todo aquello que una vez te dio identidad, pertenencia, seguridad. Este es un tema que atraviesa el corazón mismo del despertar espiritual. Y si te resuena lo que estoy diciendo, si sientes esa inquietud extraña de estar viviendo en un mundo diferente al de los demás, entonces quédate. Porque lo que compartiré contigo hoy podría cambiar completamente la forma en que ves tu soledad. Y antes de continuar, si este tema toca algo profundo en ti, si reconoces esa sensación de estar entre dos mundos, déjame un like. No por el algoritmo, sino porque me ayuda a saber que hay otros como tú ahí afuera. Otros que también están despertando. Déjame comenzar con algo que la naturaleza nos enseña de forma magistral. Cuando una langosta crece, llega un momento inevitable en el que su caparazón se vuelve demasiado pequeño. Y aquí está lo fascinante. Para crecer, la langosta debe desprenderse de su armadura. Debe dejar atrás esa capa protectora que la ha mantenido a salvo de todos los depredadores del océano. Y durante ese periodo de transición, mientras la nueva coraza se forma, la langosta está completamente expuesta. Vulnerable. Suave. Cada criatura en el océano podría devorarla sin esfuerzo. Es el momento de mayor peligro en su vida. Pero aquí está la verdad inquebrantable. Si la langosta se niega a soltar su caparazón viejo, si se aferra a la seguridad de lo conocido, simplemente no puede crecer. Se quedará atrofiada, confinada, incapaz de alcanzar su verdadero potencial. Los seres humanos somos exactamente iguales. Superamos nuestros caparazones. Superamos nuestras creencias, nuestras relaciones, nuestras formas de entender el mundo. Y cuando lo hacemos, nos volvemos vulnerables. Perdemos la protección de la multitud. La comodidad de la conformidad, la seguridad de ser como todos los demás. Y esta vulnerabilidad, esta exposición, es lo que hace peligroso el crecimiento. Porque verás, la sociedad no premia a quienes se atreven a desprenderse de su caparazón. La sociedad premia la consistencia, la previsibilidad, el quedarse en tu lugar. Cuando comienzas a crecer de verdad, cuando comienzas a ver lo que otros no ven todavía, te conviertes en una anomalía. En alguien que ya no encaja en las categorías establecidas. Y las personas, incluso las que te aman, no saben qué hacer contigo. Este es el primer gran desafío. Entender que el crecimiento genuino siempre viene acompañado de una fase de vulnerabilidad extrema. No hay forma de evitarlo. No hay atajos. La oruga debe morir para que nazca la mariposa. Y durante ese proceso de transformación, estás completamente expuesto. Pero aquí está lo que necesitas comprender profundamente. Esta vulnerabilidad no es una señal de que estás haciendo algo mal. Es la confirmación de que estás haciendo algo real. Todo lo que es auténtico en esta vida requiere que sueltes las máscaras. Que abandones la armadura. Que te atrevas a ser visto tal como realmente eres, incluso cuando eso significa perder la aprobación de quienes te rodean. Ahora bien, ¿qué significa exactamente superar a quienes te rodean? Y aquí necesito ser muy claro contigo. No significa que te hayas vuelto superior. No significa que seas mejor que ellos. Esta es una trampa en la que muchos caen. Y es una señal de que no han crecido en absoluto. Simplemente han cambiado una forma de inflación del ego por otra. No. Superar a otros significa que has comenzado a ver cosas que ellos aún no ven. Que has hecho preguntas que ellos aún no han hecho. Que has salido del marco acordado de la realidad, mientras ellos permanecen cómodamente dentro de él. Tal vez comenzaste a cuestionar los valores que todos dan por sentados. La búsqueda de riqueza, de estatus, de seguridad, la acumulación de posesiones, las distracciones interminables que llenan nuestras vidas. Y de repente, viste con claridad meridiana que estas cosas no conducen a la felicidad, que son promesas vacías, síntomas de un malestar más profundo. Una incomprensión fundamental sobre qué es la vida y qué somos nosotros. O quizás tuviste experiencias, a través de la meditación, de la contemplación, de una crisis, de momentos espontáneos de apertura. Experiencias que te mostraron que la realidad es mucho más misteriosa,
mucho más fluida, mucho más dependiente de la consciencia de lo que ese mundo sólido y objetivo que todos creen que existe realmente es. Viste a través de la ilusión del yo separado. O al menos, atrapaste un destello detrás del telón. Y ahora no puedes dejar de verlo. Cuando esto sucede, te encuentras en una posición muy extraña. Estás viviendo en dos mundos simultáneamente. Está el mundo convencional. El mundo del comercio y la política y la rutina diaria. El mundo donde todos están interpretando sus papeles y tomándoselo todo muy en serio. Y luego está esta otra dimensión. Esta realidad más profunda que siempre está presente, pero de la que la mayoría de las personas están completamente ajenas. Y tú, debes aprender a navegar ambos mundos. Debes aprender a hablar dos idiomas. El lenguaje del mercado y el lenguaje del místico. Debes aprender a estar en el mundo pero no ser del mundo, como dice el antiguo dicho. Y esto es extraordinariamente difícil. Porque los dos mundos tienen reglas diferentes. Valores diferentes. Formas diferentes de dar sentido a la experiencia. Las personas a tu alrededor, tu familia, tus amigos, tus colegas, siguen operando completamente dentro del marco convencional. Están preocupados por sus carreras, sus hipotecas, su posición social, sus planes para el futuro. Y estas preocupaciones, que una vez te parecieron tan importantes, ahora te parecen bastante triviales, bastante irrelevantes. No porque te hayas vuelto insensible o indiferente, sino porque has visto que hay preguntas más profundas, asuntos más fundamentales en juego. Pero no puedes simplemente decirles esto. No puedes sentarte con tu familia en la cena y decir, ¿sabes? Me he dado cuenta de que el yo es una ilusión y que todos somos manifestaciones de una consciencia universal. Te mirarán como si hubieras perdido la cabeza. Y en cierto sentido, la has perdido. Has perdido la mente convencional. La mente condicionada socialmente. Y aún no has articulado completamente lo que encontraste en su lugar. Así que permaneces en silencio. O hablas en insinuaciones y sugerencias. O intentas encontrar personas que comprendan por lo que estás pasando. Y aquí es donde comienza el aislamiento. Porque las personas que has conocido toda tu vida, las personas que amas y por las que te preocupas, cada vez más parecen estar viviendo en una realidad diferente a la tuya. Están hablando idiomas diferentes. Persiguiendo metas diferentes. Viendo el mundo a través de lentes completamente distintos. Y ellos lo sienten también. Aunque no puedan articularlo. Sienten que ya no eres del todo uno de ellos. Que has cambiado de alguna manera fundamental. Que ya no estás jugando el juego con el mismo entusiasmo que antes. Y esto los incomoda. Los amenaza. Porque si tú puedes salir del marco acordado, entonces tal vez el marco no sea tan sólido como pensaban. Tal vez sus propias vidas estén construidas sobre arena. Esta es la cruz que debes cargar cuando comienzas a despertar. Habitar dos mundos es agotador. Es como ser bilingüe en un sentido mucho más profundo. Tienes que traducir constantemente. Tienes que recordar quién comprende qué lenguaje. Tienes que medir cada palabra que dices. En el trabajo, hablas el lenguaje de la productividad, los objetivos, los resultados. Asientes cuando hablan de estrategias de crecimiento y planes quinquenales. Juegas el juego porque necesitas pagar las cuentas. Porque tienes responsabilidades. Porque el mundo convencional todavía requiere tu participación. Pero interiormente, hay una parte de ti que observa todo esto con una especie de asombro tranquilo. Como si estuvieras viendo una obra de teatro. Y todos los actores se han olvidado de que es solo una obra. Y luego, cuando tienes un momento a solas. Cuando meditas. Cuando caminas en la naturaleza. Cuando simplemente te permites estar presente sin toda la actuación, regresas a ese otro mundo. Ese espacio de quietud donde las preguntas urgentes del mundo convencional se disuelven como niebla bajo el sol de la mañana. Y te das cuenta de algo extraordinario. El mundo más real no es el que todos creen que es real. El mundo más real es este espacio de consciencia pura. Este silencio vibrante. Esta presencia sin forma que siempre ha estado aquí, esperando pacientemente a que dejes de buscar fuera de ti mismo. Pero no puedes quedarte ahí todo el tiempo. No mientras vivas en un cuerpo. No mientras tengas que interactuar con otros seres humanos. Así que regresas. Una y otra vez. Del mercado al templo. Del templo al mercado. Y cada vez que regresas al mundo convencional, la brecha parece un poco más amplia. Ahora, déjame decirte algo que necesitas estar preparado para enfrentar.
Cuando superas a quienes te rodean, cuando comienzas a cambiar de maneras fundamentales, las personas reaccionarán. Y sus reacciones seguirán patrones predecibles. Hay 3 formas principales en las que responderán a tu transformación. La primera reacción es el intento de normalización. Tratarán de traerte de vuelta, de hacerte como eras antes. Has cambiado, te dirán. Y no será un cumplido. Te acusarán de volverte extraño, poco práctico, irresponsable, egocéntrico. Te recordarán tus deberes, tus obligaciones, tu lugar en el orden social. Harán todo lo posible por apretarte de vuelta en la caja de la que has salido. Y entiende esto. No lo hacen desde la maldad. Lo hacen desde el miedo. Tu transformación es una amenaza para su realidad. Porque si tú puedes despertar, si tú puedes ver a través de las ilusiones que sostienen su mundo, entonces ellos también tendrían que cuestionarlo todo. Y eso aterroriza. Es más fácil para ellos creer que tú estás confundido, que has perdido el rumbo, que necesitas volver a la cordura. La cordura, por supuesto, siendo definida como el acuerdo colectivo sobre lo que es real. La segunda reacción es el distanciamiento gradual. Simplemente se alejarán de ti. Te encontrarán aburrido, o sermoneador, o incomprensible. Las conversaciones que antes fluían con facilidad ahora se sienten forzadas, superficiales. Tienen cada vez menos en común. La amistad o la relación se marchita. No a través de ninguna ruptura dramática, sino a través de un lento y triste alejamiento. Los mensajes se vuelven menos frecuentes. Los encuentros más espaciados. Hasta que un día te das cuenta de que esa persona que fue tan importante en tu vida, ya no está ahí. Y duele. Porque no hubo pelea. No hubo culpa clara. Simplemente, crecieron en direcciones diferentes. Y el puente entre ustedes se volvió demasiado largo para cruzarlo. La tercera reacción, y esta puede ser la más dolorosa, es la hostilidad abierta. Esto es particularmente cierto si has superado un marco religioso o ideológico en el que otros siguen invertidos. Si fuiste criado en una fe particular y te has movido más allá de ella, si has cuestionado los dogmas y los has encontrado insuficientes, tu mera existencia se convierte en una amenaza para quienes todavía creen. Eres un hereje, un apóstata, un alma perdida que debe ser salvada o rechazada. Y aquí el dolor se multiplica. Porque estas son a menudo las personas más cercanas a ti. Tu familia. Tu comunidad de origen. Las personas que te dieron forma cuando eras joven. Y ahora, te miran como si fueras un extraño. Como si te hubieras traicionado a ti mismo. Como si hubieras elegido la oscuridad sobre la luz. Cuando en realidad, lo único que hiciste fue ser honesto. Ser fiel a lo que viste. Negarte a pretender que creías en algo que ya no resonaba como verdadero. Y antes de continuar, si estás reconociendo tu propia historia en estas palabras, si has experimentado alguna de estas 3 reacciones y pensaste que estabas solo en esto, déjame un comentario. Cuéntame cuál de estas reacciones te ha dolido más. Porque necesitas saber algo. No estás loco. No estás equivocado. Estás atravesando una de las transiciones más difíciles que un ser humano puede experimentar. Y hay otros caminando este mismo sendero contigo. Entonces, podrías preguntarte, ¿por qué no simplemente guardar silencio al respecto? ¿Por qué no mantener la fachada, seguir el juego, guardar tus revelaciones para ti mismo? Y muchas personas hacen exactamente eso. Viven vidas dobles. Mantienen la apariencia convencional mientras internamente saben que todo es un juego. Una actuación. Y hay cierta sabiduría en este enfoque. Como dije antes, no despiertas a alguien de un sueño agradable a menos que la casa esté en llamas. Pero hay problemas con esta estrategia también. Y necesitas conocerlos. Primero, es agotador. Vivir una vida doble. Monitorear constantemente lo que dices. Editar tus pensamientos. Fingir que te importan cosas que ya no te importan. Esto cobra un precio tremendo. Te alienas de ti mismo. Te divides. Te fragmentas. La misma integración y totalidad que has estado buscando a través de tu crecimiento espiritual se vuelve imposible, porque constantemente estás traicionando tu propia verdad. Te conviertes en un actor que olvidó cómo quitarse el disfraz. Y con el tiempo, ya ni siquiera recuerdas quién eres debajo de todas esas máscaras. Segundo, es inauténtico. Y la autenticidad, ser fiel a lo que has descubierto, es esencial para el camino espiritual. Si has visto algo verdadero, algo real, y lo escondes, lo niegas, te niegas a vivir según ello,
Entonces, ¿cuál fue el punto de verlo en primer lugar? Te conviertes como alguien que descubrió un tesoro pero tiene demasiado miedo de gastarlo. Así que lo entierra en el suelo y continúa viviendo en la pobreza. Viviendo como mendigo mientras llevas riquezas dentro de ti. ¿Qué clase de vida es esa? Tercero, y quizás lo más importante, tu mera presencia comunica algo. Incluso si no dices nada. Las personas captan energía. Vibración. Lo no dicho. Si te has transformado genuinamente, si realmente has superado el marco convencional, se mostrará de mil maneras sutiles. En la calidad de tu atención. En tus respuestas a la crisis y la dificultad. En lo que te hace reír y lo que tomas en serio. En la forma en que te mueves por el mundo. No puedes esconder la luz debajo de un celemín para siempre. Eventualmente, se filtrará a través de las grietas. Y cuando lo haga, las personas lo notarán. Y tendrán que decidir qué hacer con lo que están percibiendo. Así que te enfrentas a un dilema. No puedes volver atrás. No puedes dejar de ver lo que has visto. No puedes desconocer lo que has conocido. Pero tampoco puedes avanzar completamente, al menos no sin consecuencias. Sin pérdidas. Sin un periodo de profunda soledad y desorientación. Este es el precio de la autenticidad. Y déjame ser claro contigo. Este precio es real. No es metafórico. No es algo que puedas evitar con la estrategia correcta o las palabras correctas. Si eliges ser auténtico, si eliges vivir desde lo que has visto en lugar de desde lo que se espera de ti, habrá consecuencias. Pero aquí está la paradoja hermosa. Las consecuencias de no ser auténtico son peores. Mucho peores. Porque puedes perder amigos, familia, comunidad, y aún así mantener tu alma intacta. Pero si traicionas tu propia verdad, si vives una mentira para mantener las apariencias, pierdes algo mucho más precioso. Te pierdes a ti mismo. Y esto nos lleva a lo que los místicos han llamado desde siempre, la noche oscura del alma. Es el pasaje entre la vida antigua y la nueva. La muerte de la oruga antes del surgimiento de la mariposa. Y es oscura precisamente porque has dejado atrás los puntos de referencia familiares, las certezas cómodas, pero aún no has llegado a la nueva dispensación. Estás en el medio. En el limbo. En el desierto. Durante este tiempo, puedes sentirte absolutamente solo. Puedes preguntarte si has cometido un error terrible. Si has desechado todo lo valioso por alguna fantasía espiritual nebulosa. Puedes añorar los días en que la vida era más simple. Cuando encajabas. Cuando no cuestionabas todo. Cuando podías simplemente seguir el programa como todos los demás. Y aquí está lo que necesitas entender con cada fibra de tu ser. Esta soledad, esta sensación de aislamiento, no es una señal de que te has equivocado. Es una señal de que vas bien. Es una etapa inevitable en el proceso de transformación. Cada héroe en cada mito debe dejar la aldea. Debe aventurarse en lo desconocido. Debe enfrentar dragones y demonios a solas, antes de poder regresar con el tesoro. El tesoro en este caso es tu yo auténtico. Tu naturaleza verdadera. Liberada del condicionamiento y la programación de la sociedad. Pero no puedes reclamar este tesoro mientras todavía te aferras a la aprobación y aceptación de aquellos que representan ese mismo condicionamiento. Debes estar dispuesto a permanecer solo. A ser incomprendido. A ser criticado. A ser rechazado. Y sé que esto suena brutal. Sé que suena como algo que ningún ser humano razonable elegiría voluntariamente. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. La soledad del despertar es completamente diferente a la soledad del sueño. Cuando estabas dormido, cuando estabas completamente identificado con el mundo convencional, podías sentirte terriblemente solo incluso rodeado de personas. Porque estabas desconectado de ti mismo. Estabas desconectado de tu esencia. Vivías desde una máscara. Desde un conjunto de roles aprendidos. Y esa desconexión interna creaba un vacío que ninguna cantidad de compañía externa podía llenar. Pero la soledad del despertar es diferente. Es una soledad que en realidad es plenitud. Es el descubrimiento de que nunca has estado realmente solo. Que la consciencia que te observa, que observa estos pensamientos, estos sentimientos, estas experiencias, esa consciencia no está separada de nada. Es el océano mismo. Y una vez que tocas esa realidad, incluso brevemente, incluso en destellos, algo cambia fundamentalmente. Porque te das cuenta de que la conexión más profunda no viene de estar con otros. Viene de estar contigo mismo. De estar en contacto con esa presencia silenciosa que siempre ha estado aquí. Pero para llegar ahí,
primero debes atravesar el valle. Debes caminar por la noche oscura. Debes soltar todas las muletas externas. Todas las fuentes de validación y significado que venían de afuera. Y solo cuando has soltado todo eso, cuando finalmente te encuentras completamente desnudo, completamente solo, sin nada a lo que aferrarte, solo entonces descubres lo que siempre estuvo ahí. Tu propio ser. Completo. Entero. Suficiente. Pero aquí está lo maravilloso que sucede. Y esto es algo que necesitas saber. Algo que necesitas sostener en tu corazón mientras atraviesas la oscuridad. Cuando superas un nivel, cuando sueltas un caparazón, no permaneces solo para siempre. Encuentras a otros que también han superado ese nivel. Descubres una nueva comunidad. Una nueva tribu. Un nuevo conjunto de compañeros que hablan tu idioma. Que comprenden tu experiencia. Que están luchando con las mismas preguntas que tú. Esta es la razón por la que los buscadores espirituales a lo largo de la historia han formado comunidades. Monasterios. Ashrams. Escuelas de misterio. Círculos filosóficos. No porque sean elitistas o exclusivos, sino porque necesitaban estar con otros que comprendieran lo que estaban experimentando. Que pudieran apoyarlos a través de las transiciones difíciles. Que pudieran recordarles que no estaban locos. Que el camino era real. Que la lucha valía la pena. Pero estas comunidades a menudo están ocultas. O al menos, no son obvias. No anuncian. No hacen proselitismo. Las encuentras cuando estás listo. Cuando tu búsqueda se vuelve lo suficientemente sincera. Cuando tu soledad se vuelve lo suficientemente aguda. Y a menudo las encuentras en lugares inesperados. Una conversación casual con un extraño. Un libro que cae en tus manos en el momento exacto. Un maestro que aparece justo cuando lo necesitas. Un comentario en un vídeo de YouTube que resuena tan profundamente que sabes que esa persona ha caminado el mismo sendero. La clave está en no aferrarte desesperadamente a las viejas relaciones por miedo a estar solo. Pero tampoco cortar los lazos prematuramente por orgullo espiritual. Hay un camino medio. Como siempre lo hay. Mantienes las conexiones que puedes mantener auténticamente. Honras tu historia. Tus raíces. Las personas que te amaron antes de que cambiaras. Pero no te traicionas a ti mismo para preservar esas conexiones. No te haces pequeño para hacer que otros se sientan cómodos. Y a veces, milagrosamente, las personas a tu alrededor también crecen. A veces tu propia transformación se convierte en un catalizador para su despertar. Ven algo en ti. Una paz. Una claridad. Una libertad. Y lo quieren para ellos mismos. Comienzan a hacer preguntas. Comienzan a abrirse. Y entonces la relación se transforma junto contigo. Se profundiza. Se vuelve más real. Más honesta. Más viva. Pero no puedes forzar esto. No puedes hacer que las personas crezcan. Todo lo que puedes hacer es ser tú mismo. Ser auténtico. Ser la encarnación de lo que has descubierto. Y confiar en que aquellos que están listos lo reconocerán. El resto se alejará. Y debes dejarlos ir con amor y gratitud por lo que te dieron. Por el papel que jugaron en tu viaje. Incluso si ese papel ha terminado ahora. Y mientras los dejas ir, mientras atraviesas ese periodo de soledad aparente, ten fe. Ten confianza en que la vida en su inteligencia infinita está orquestando algo. Está despejando el espacio para que lleguen nuevas conexiones. Conexiones más profundas. Más verdaderas. Más alineadas con quien te estás convirtiendo. Porque aquí está la ley invisible del universo. Cuando te vuelves más tú mismo, cuando vives desde tu verdad más profunda, naturalmente atraes a otros que están vibrando en esa misma frecuencia. No tienes que buscarlos. No tienes que ir a lugares especiales o unirte a grupos específicos. Simplemente aparecen. Como si hubieran sido llamados por una señal silenciosa que solo ellos pueden escuchar. Y cuando los encuentres, lo sabrás. No tendrás que explicar. No tendrás que justificar. No tendrás que traducir tu experiencia a un lenguaje más aceptable. Simplemente te mirarán a los ojos y reconocerán algo. Y tú reconocerás lo mismo en ellos. La mirada de alguien que también ha despertado. Y ahora déjame hablarte de lo que hay al otro lado. Porque necesitas saber esto. Necesitas saber que todo este dolor, toda esta soledad, toda esta confusión, conduce a algo extraordinario. El peligro de superar a todos los que te rodean es real. Puedes perder amigos, familiares, comunidades que una vez te definieron.
Puedes atravesar periodos de profunda soledad. Puedes cuestionar si valió la pena. Pero puedo decirte desde mi propia experiencia, y desde observar a innumerables otros en este camino, que al otro lado de este peligro hay una libertad y una autenticidad, una profundidad de ser que hace que todas las pérdidas valgan la pena. Porque lo que ganas es a ti mismo. Tu verdadero yo. No el yo que fue construido para encajar, para agradar a otros, para cumplir expectativas, sino el yo que siempre estuvo ahí debajo de todo el condicionamiento, debajo de todas las máscaras, debajo de todos los roles aprendidos. Y una vez que has encontrado eso, una vez que has probado esa libertad, te das cuenta de algo profundo. Nunca estuviste realmente perdiendo nada real. Solo estabas perdiendo ilusiones, máscaras, identidades falsas. Las conexiones reales, el amor real, la comunidad real, estas permanecen. O aparecen de nuevo. Más profundas y más verdaderas que antes. Porque verás, cuando vives desde tu autenticidad, cuando vives desde lo que realmente eres en lugar de lo que se supone que debes ser, algo mágico sucede. Las personas equivocadas se alejan naturalmente. Y las personas correctas se acercan naturalmente. Ya no tienes que fingir. Ya no tienes que actuar. Ya no tienes que editar tu verdad para hacerla más digerible para otros. Simplemente eres. Y eso es suficiente. Y las relaciones que se forman desde ese lugar de autenticidad son de una calidad completamente diferente. Son relaciones donde puedes ser visto completamente. Donde no hay juegos. No hay manipulación. No hay miedo al rechazo porque ya no estás ocultando nada. Esto es lo que significa vivir despierto. No es algún estado místico inalcanzable. No es flotar en nubes de bienaventuranza. Es simplemente ser real. Ser honesto. Ser tú mismo sin disculpas. Y sí, esto tiene un costo. El costo es que no puedes quedarte dormido de nuevo. No puedes regresar a la comodidad de la inconsciencia. No puedes fingir que no sabes lo que sabes. Pero este costo, esta imposibilidad de volver atrás, es en realidad el mayor regalo. Porque significa que has cruzado un umbral. Has pasado un punto de no retorno. Y aunque el camino por delante puede ser incierto, al menos es tu camino. No el camino que alguien más trazó para ti. La oruga debe morir para que nazca la mariposa. No hay forma de evitarlo. No hay atajos. No hay manera de mantener el viejo yo mientras reclamas el nuevo. Pero lo que emerge es tan hermoso, tan libre, tan vivo, tan verdadero, que hace que la muerte de la oruga parezca no solo necesaria, sino un acto de gracia profunda. Porque la oruga nunca fue lo que realmente eras. Era solo una fase, una forma temporal, un caparazón que necesitabas en ese momento, pero que ahora debes soltar. Y cuando lo sueltas, cuando finalmente dejas de resistirte al proceso de transformación, cuando dejas de aferrarte a lo que era, descubres algo asombroso. La libertad que has estado buscando toda tu vida estaba aquí todo el tiempo. Solo estaba esperando que dejaras de huir de ella. Que dejaras de buscarla fuera de ti. Que dejaras de creer que necesitabas la aprobación de otros para ser quien realmente eres. Así que si te encuentras superando a quienes te rodean, si te encuentras en esa soledad extraña de vivir entre dos mundos, quiero que sepas algo. No estás solo. Incluso en tu soledad, no estás solo. Esto es parte del proceso. Parte del camino. Y es temporal. Esta soledad, esta sensación de estar entre mundos. Y el coraje que se necesita para seguir creciendo, para seguir siendo fiel a lo que has visto, incluso cuando te cuesta todo lo familiar, este coraje es la marca de un verdadero guerrero espiritual. De un buscador genuino de la verdad. Confía en el proceso. Confía en tu crecimiento. Y confía en que la vida, en su inteligencia infinita, te está guiando exactamente a donde necesitas ir. Incluso cuando el camino atraviesa la oscuridad y la incertidumbre, especialmente entonces. Porque es en la oscuridad donde se forma la mariposa. Es en el silencio donde escuchas tu verdadera voz. Es en la soledad donde finalmente te encuentras a ti mismo. Y si este mensaje resonó contigo, si te viste reflejado en esta historia, te pido que hagas algo. Comparte este vídeo con alguien que también esté atravesando su propia transformación. Alguien que necesite saber que no está loco. Que no está solo. Que hay otros caminando este mismo sendero. Y déjame un comentario contándome dónde estás en tu propio viaje. ¿Estás en la noche oscura? ¿Has encontrado tu nueva tribu? ¿Todavía estás luchando con dejar ir el viejo mundo? Porque necesitas saber que hay una comunidad aquí.
de personas que entienden, que han pasado por lo mismo, que están sosteniendo el espacio para otros que están despertando. No tienes que caminar esto solo. Nunca tuviste que hacerlo. La oruga debe morir. Pero la mariposa que emerge, esa eres tú. Tu verdadero tú. Libre. Completo. Vivo de una manera que nunca creíste posible. Confía en eso. Confía en ti. Y vuela.